Bienvenidos. En este video vamos a abordar el tema de transporte internacional. Por empezar, tenemos que comprender que existen distintos tipos de transportistas internacionales. Por un lado, podemos encontrar aquellas empresas de transporte que son dueñas de los medios de transporte, como por ejemplo las líneas marítimas o las líneas aéreas. Por otro lado, encontramos los agentes de carga o los llamados freight forwarders, que son intermediarios entre aquellas empresas que son dueñas de los transportes y los clientes o exportadores e importadores. Estos agentes de carga o freight forwarder prestan servicios que tienen que ver con la coordinación logística de la operación. Estas empresas o agentes de carga lo que hacen es contratar el servicio a las líneas marítimas, por ejemplo, y ofrecérselo a sus clientes, desde ya ganando un profit sobre cada operación. Pero además nos brindan un montón de servicios muy útiles porque, por ejemplo, se encargan de reservar el espacio en el medio de transporte, muchas veces se encargan de la recolección de la mercadería en el país de origen y el contacto con el proveedor. También nos hacen un seguimiento de la carga, nos dan aviso de arribo, aviso de embarque, emiten documentación, con lo cual ofrecen distintos tipos de servicios vinculados a la coordinación logística que les facilita mucho a los exportadores todo lo que es la gestión del transporte internacional. Veamos ahora las ventajas y desventajas de los distintos modos de transporte. Podemos hablar del transporte marítimo. Este transporte es el transporte más barato, tiene el menor costo, ¿sí? El tema es que es el transporte de mayor tiempo de tránsito. Esa es su desventaja principal, es lento. Pero lo bueno también de este transporte es que se puede cargar cualquier tipo de mercadería y no tenemos restricciones de peso y volumen como sí sucede en el transporte aéreo. El transporte aéreo su principal ventaja es que es rápido, es un medio de transporte muy rápido, pero a su vez es un transporte de alto costo, con lo cual se recomienda utilizarlo en casos de mercaderías de alto valor o que requieran de su pronta entrega, dado que el tiempo de tránsito es muy inferior a, desde ya, el transporte marítimo. Por otro lado, una desventaja del transporte aéreo son las restricciones en cuanto a peso, volumen y tipo de mercadería. Y luego tenemos el transporte terrestre. En este caso, en la Argentina, tenemos principalmente el medio de transporte, va a ser el camión, que también es bastante oneroso, es bastante costoso y muchas veces sucede que hay poca disponibilidad de camiones y ese medio de transporte es bastante complicado, pero bueno, en nuestro país no está tan desarrollada la vía férrea, con lo cual en lo que es terrestre sería la única opción. Tenemos que tener algunos factores en cuenta a la hora de decidir cuál va a ser el transporte internacional que vamos a utilizar. Por ejemplo, el tipo de mercadería. Desde ya, si estamos hablando de una mercadería perecedera y que, por ejemplo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de flores frescas, no vamos a elegir el transporte marítimo porque en el tiempo de tránsito esa mercadería no va a llegar en condiciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta el tipo de mercadería que vamos a transportar, la cantidad, el peso, el volumen, ¿sí? Si nosotros estamos exportando mercadería a granel o commodities, probablemente no podamos utilizar el transporte aéreo y tengamos que volcarnos al transporte marítimo por las restricciones que hemos mencionado. También tenemos que tener en cuenta el tiempo de tránsito, cuánto tarda ese medio de transporte en llegar a su destino y qué urgencia de entrega tenemos. Porque también a veces sucede que si bien el transporte aéreo es más caro, la empresa tiene una necesidad, una urgencia y debe contratarlo para cumplir con sus obligaciones, por ejemplo, en las ventas locales. También tenemos que tener en cuenta el nivel de seguridad, ¿sí? Podemos decir que el transporte más seguro es el transporte aéreo. No solamente porque es el avión es digamos, el medio de transporte que tiene menor cantidad de accidentes, sino porque la carga está menos tiempo expuesta y tiene menor manipuleo que en lo que sería, por ejemplo, un transporte marítimo. Y bueno, desde ya el transporte terrestre por camión en nuestros países de América Latina tienen altos grados de accidentes.
También por último tenemos que tener en cuenta que debemos relacionar la elección del modo de transporte con el Incoterm. En otro de los videos hemos visto que eran estos términos de venta de comercio internacional y que según el término sería una obligación para el vendedor o para el comprador contratar este medio de transporte. Entonces, por ejemplo, si nosotros vendemos y cotizamos en términos CIF, el vendedor, la empresa exportadora, será quien elija el medio de transporte, el modo de transporte y contrate y pague en origen el servicio de flete. Recordemos que vamos a pagar un flete por el transporte de la mercadería. También tenemos que tener en cuenta que siempre va a haber gastos locales que están vinculados al flete internacional, tanto en origen como en destino, que vamos a tener que afrontar. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima pastilla exportadora.